las principales agencias espaciales internacionales y los organismos de defensa de medio mundo están en alerta debido a la inminente caída de los restos de un enorme cohete chino. Se trata de la primera etapa del Long March 5B, que fue lanzado al espacio la pasada semana con el primero de los módulos que integrarán la nueva estación espacial china. Tras llevar a cabo la tarea de poner en órbita las nuevas instalaciones, parte del cohete, que medía casi 50 metros, volverá a ingresar en la atmósfera. Aunque previsiblemente la mayoría de estos trozos se desintegren antes de llegar al suelo, el problema es que algunos restos sobrevivan. Y se desconoce el lugar y la fecha exactas en las que acabarán cayendo. Ciudades de Nueva York, Madrid y Beijing, y tan al sur como el sur de Chile y Wellington, Nueva Zelanda. Pero esto no quiere decir que esas localidades sean los lugares marcados en los que pueden caer los escombros espaciales, sino que delimitan una franja que rodea todo el globo y que es susceptible de recibir los restos, aunque la mayoría de todo ese terreno es agua, por lo que lo más probable es que acaben en el océano. De hecho, los astrónomos han querido tranquilizar a la población afirmando que en la mayoría de casos, este tipo de cuerpos normalmente cae en los océanos, que suponen el 70% de la superficie terrestre. El cohete chino que orbita la Tierra fuera de control desde hace varios días colisionará con la atmósfera terrestre esta próxima madrugada, momento en el que previsiblemente se desintegrará casi en su totalidad, aunque no se descarta que algunos restos puedan caer en algún lugar de la Tierra. Sin embargo, el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea, EUST, ha reducido ya la ventana en la que es previsible que se produzca la reentrada del cohete en la atmósfera terrestre, y ha fijado la hora prevista en las 2:11 UTC, 4:11 hora peninsular española, aunque con un margen algo superior a las de 6 horas, 3 horas antes y 3 horas después de esa hora. El cohete, un Long March 5B, que fue utilizado por China la pasada semana para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial, está fuera de control y describe una órbita cada vez más cercana a la Tierra, aunque todas las previsiones apuntan que se desintegrará cuando colisione con la atmósfera terrestre prácticamente en su totalidad. El tamaño del objeto, que tiene una masa estimada de entre 17 y 21 toneladas y un tamaño de aproximadamente 30 metros, y la velocidad a la que avanza unos 28.000 km por hora ha motivado la activación de varios de los servicios de vigilancia espacial más importantes del mundo, entre ellos el Pentágono o el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea, EUST. El EUST, un consorcio internacional del que forman parte varias agencias espaciales y organismos públicos de numerosos países europeos, entre ellos el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación español, monitoriza desde hace varios días el retorno a la Tierra del cohete chino. Sus sensores y radares permiten ver de cerca el cohete cada vez que en su trayectoria orbital pasa sobre el cielo europeo, y han comprobado que está cayendo y que la órbita que describe el cohete es cada vez más cercana a la Tierra. Los datos actualizados de este consorcio revelan que el objeto lleva una inclinación que sugiere en principio que los restos o escombros del mismo caerían en una región de la Tierra cubierta en su mayor parte por el océano o áreas deshabitadas, y que la probabilidad estadística de un impacto en áreas pobladas continúa siendo baja. Este consorcio mantiene que la trayectoria que describe ahora el cohete apuntan que los restos que pudieran sobrevivir a su colisión con la atmósfera terrestre caerían en algún punto del paralelo 41, y que las probabilidades sugieren que será en algún lugar del Atlántico, el Pacífico